Bien, buenísimo. Bueno, gracias por participar de la charla. Mi nombre es Pepe Martínez Vasco. Hace 10 años fundamos Bukiala, es entonces startup y nos seguimos considerando así por nuestra cultura de trabajo que desarrolla servicios informáticos para distintos prestadores de salud. Nuestro primer producto, y que ya lleva los 10 años de vida de la empresa de desarrollo, es una plataforma de gestión de turnos médicos multicanal. Y bueno, y sobre esa temática me invitaron a contarles un poco, y la idea es repasar lo que conocemos hoy dentro de los diferentes países donde tenemos la posibilidad de trabajar y convivir con usuarios y entidades, y los problemas y las prácticas más comunes dentro del mercado. A ver cómo me llevo. Bueno, somos nosotros, nuestro equipo es de 18 personas, hoy procesamos más de 50 millones de transacciones anuales, con más de 10 millones de usuarios únicos utilizando la plataforma. Eso es un volumen bastante grande para nosotros. Empezamos con 0 y bueno, trabajamos principalmente en el mercado colombiano y el mercado de México, y con las principales entidades de salud prestadoras de esos países. Evolución de turnos médicos. Bueno, cuando hablo de turnos médicos todos ya saben de qué estamos hablando. Y normalmente acá abajo van a ver un montón de soluciones y diferentes productos que andan dando vuelta por el mercado, pero lo que cuando recorremos las diferentes entidades chiquitas o más grandes, seguimos encontrando es la secretaria, la agenda de papel, las planillas de Excel. Esta es una práctica que, por más que parezca año 2019, sigue existiendo, y no importa el tamaño de las organizaciones. O sea, hay organizaciones que ni siquiera tienen turnos médicos porque no lo consideran, creen que en la espontaneidad todavía podemos seguir creciendo y evolucionando, sobre todo los laboratorios clínicos, de análisis clínicos, que todavía muchos no tienen ni siquiera procesos de agendamiento de citas o de turnos, pero sí muchos grandes consultorios o centros de imágenes diagnósticas todavía utilizan este tipo de tecnologías. Bueno, informatizar parece algo redundante en esta jornada, pero es la solución. Y principalmente vamos a charlar un poco por qué. No me gusta poner mucho texto en los slides, pero puse en negrita lo que me parece que es como más importante. Primero y principal, les permite a los usuarios tomar una cita 24/7, en cualquier momento, sin tener que llamar por teléfono, algo que hacemos en otros rubros y parece que en salud todavía existen muchas entidades que no lo reconocen. Disminuye los tiempos de espera, si el médico llega a horario, ¿no? Generalmente sucede, y el paciente cumple con su horario también, disminuye los tiempos de espera tanto en sala como de agendamiento. Eleva, pero considerablemente, los niveles de satisfacción de los usuarios. O sea, es algo que si tenés que ir y esperar y no sabés si va a haber 5, 10, 20 personas delante tuyo, o sabés que tenés tu cita y vos cumplís y tu médico cumple, el nivel de satisfacción y adhesión de los usuarios incluso a ciertos planes de salud o ciertas prepagas o ciertas clínicas crece considerablemente. Bueno, obviamente reduce los costos de prestación de estos servicios, o sea, se pueden escalar. Nuestro cliente más grande, para contarles un ejemplo así bien gráfico, tiene 290 clínicas propias y un call center de 400 personas. Cuando nosotros ingresamos a trabajar con ellos hace 4 años, tenían 350 personas y tenían 170 clínicas propias. Crecieron a las 200 y pico que tienen, con solo sumando 50 personas a su call center, y eso lo hicieron porque básicamente optimizan los procesos, reducen los tiempos de llamada y mejoran la experiencia de los usuarios, y además, a lo que vamos a ver un poquito más adelante, habilitan otros canales digitales para la asignación de turnos también. Entonces, bueno, le da esa flexibilidad que decíamos de no solo de horarios, sino de posibilidades de asignar la cita. No solo tienen que llamar por teléfono, pueden hacerlo desde una web, desde una aplicación móvil, como veíamos antes también en el ejemplo de las notificaciones. Y también les permite el mismo proceso de asignación, el mismo proceso para las cancelaciones. Si no tenemos un contacto del usuario, o el usuario no está digitalizado o acostumbrado a que ese servicio lo pueda hacer digital, la presentación anterior de notificaciones no tendría ningún caso que hubiese existido, por ejemplo,
y no tendríamos forma de, si hay un evento masivo, por ejemplo, una clínica que se queda sin luz o un un problema grave de logística, como puede ser un paro general y demás, poder avisarle de forma masiva a los usuarios. Tendríamos que estar levantando el teléfono, llamando uno por uno para poder contactarlos y avisarles que no se va a poder prestar el servicio. Sí. Bueno, ¿qué nos ofrece el mercado? Nos pusimos a nosotros por no poner a otro en el medio, pero básicamente hay muchísimas soluciones para la multicanalidad. O sea, lo ideal es darle todas las opciones a un paciente para que pueda hacer desde un portal de usuarios, como veíamos recién en las notificaciones, y tiene incluso el hospital italiano, desde una aplicación móvil, desde chatbots que pueden ser puestos en una web, en un Facebook Messenger o incluso a través de WhatsApp también. Desde los call centers, desde los IVR, que son los sistemas de llamados automáticos, cuando llamamos que nos atiende una maquinita, bueno, desde ahí la posibilidad también de asignar una cita, de cancelar una cita, y la vinculación de los sistemas con las historias clínicas o los demás sistemas internos de la organización. Es clave que estén, digamos, que una plataforma de agendamiento esté vinculada no solo por un registro, digamos, estadístico, sino también por una validación en tiempo real, por ejemplo, de si un usuario está habilitado o no para tomar el servicio. Esta multicanalidad permite que, lo que decíamos antes, no importa el nivel de adhesión digital que tenga el usuario, si es una persona grande, chica, joven, media de edad, elija el canal que más le guste, puede ser incluso hasta un kiosco, digamos, un tótem de esos de autogestión, como tienen a veces los bancos para hacer una fila en el cajero y demás, para autogestionar la cita. Lo importante es que todos estén consultando siempre la misma disponibilidad de las agendas de los médicos o de los equipamientos o los distintos procedimientos que se realicen en la institución. Eso es clave para básicamente no sobrevender o no dar oferta de citas de algo que no está disponible. Bueno, puse este meme porque siempre me causa bastante gracia cuando hablo con gente y dicen, pusiste ahí buqueala, listo, tomá, dame la solución. Y una creencia también interesante es que todas las soluciones son carísimas, o sea, ¿no? Implementar esto es imposible, o empezar de cero para alguien que viene de una agenda de papel o viene de un Excel es inviable. Existen, como decía antes, soluciones chicas, escalables, gigantes, dependiendo de los tamaños de las organizaciones, dependiendo de los presupuestos de las diferentes organizaciones. Si les interesa, bueno, mejorar básicamente la satisfacción de los usuarios, tener indicadores, tener un mejor control de la disponibilidad de las agendas de los médicos, un mejor vínculo, digamos, con sus usuarios. Es interesante que puedan implementar una plataforma de agendamiento multicanal, que busquen lo que se adapte al tamaño de su necesidad de negocio, y encuentren soluciones que hay de todo tipo y color. Bueno, algunos mitos también me parecía interesante para descontracturar un poco, algunas cosas que en general suceden cuando hablamos de turnos o de optimización de agendas y demás. Ausentismo, es como la clave en todo turnos, es el ausentismo. En promedio, en todos los países de Latinoamérica, el ausentismo ronda entre el 20 y el 25% de las agendas. Y eso es un número alto. Es un número alto si solo nos quedamos en medir el ausentismo y no hacemos nada para tratar de mitigarlo. Las notificaciones, como veíamos antes, por ejemplo, las que contaban, son un caso muy simple de implementar. Casi todas las plataformas también lo tienen, para tratar de reducir ese ausentismo. Avisarle al usuario que el día anterior, 2 días antes, dependiendo si es una cita médica o un procedimiento, lo que tenga que hacer, que tiene su cita, si no va a poder hacer, darle un canal sencillo para que lo pueda cancelar y nos pueda avisar, y ese espacio en la agenda quede disponible. Pero después está la optimización de esas agendas. Existen procesos para que si pacientes que no tienen turno se acercan a las salas, bueno, los lugares que existen disponibles puedan ser utilizados de todos modos, y cuando se implementan notificaciones, se implementan procesos de optimización, el ausentismo, o si queremos decir en vez de ausentismo, la capacidad
no ocupada de las agendas de los médicos o de los distintos equipamientos cae drásticamente. De esas 50 millones de citas que hacemos anualmente, un poquito más, nosotros en todos nuestros clientes tenemos una tasa, por ejemplo, del 7% promedio de capacidad no utilizada, tanto de agendas médicas como de equipamientos para procedimientos. Pero si le sacáramos la parte de optimización in situ en las instituciones, o sea, solo con las notificaciones no alcanza. O sea, si dejáramos solo las notificaciones, el ausentismo llega casi al 18%. O sea, está dentro de ese promedio estándar de industria Latinoamérica. Por eso es muy importante poder, digamos, hacer ese ejercicio de dejar que la gente que no sacó el turno o su cita previamente pueda asistir. A veces tengan que esperar más, menos, pero siempre hay gente que no cancela y no va a su cita. Obviamente que si son procedimientos que necesitan preparaciones no lo van a poder utilizar, pero si es un médico, ya sea una especialidad o un médico clínico general, sí puedan tomar esa cita, se la puedan asignar en el momento y la agenda quede optimizada. La complejidad era lo que contaba antes. No hay que pensar en proyectos gigantescos de implementación, sino en tratar de ver, digamos, los pasos como pequeños avances, y existen proveedores para todos los tamaños de instituciones que hay en el mercado. Lo importante es plantear un proceso de implementación gradual para no volverse loco o fracasar en el intento. Poder priorizar las especialidades con mayores volúmenes o con mayor problema de ausentismo, digamos, o con, digamos, que sean más claves para las organizaciones. A veces no hay mucho problema que un médico clínico quede con la agenda vacía, pero sí un médico especialista, básicamente porque son más costosos los lugares vacíos para la organización, o incluso de tomógrafos o de procedimientos que son más costosos. Pero siempre hay que apalancarse del lado del proveedor. Generalmente cuando contratas a alguien, confías en la experiencia, confías en que ha implementado, o te mostró que ha implementado, digamos, procesos de distintos tamaños, y bueno, y te ayudan a reducir esa complejidad en la implementación. Inversión alta versus retorno de la inversión. Esto también es algo que es clave. Hay que tratar de visualizar dentro de una organización por dónde voy a recuperar la plata que estoy gastando. Esto para todas las áreas, para todo, parece muy genérico, pero es algo que es interesante pedirle a los proveedores que nos digan, bueno, esta es nuestra organización, estos son nuestros procesos, en esto tenemos invertido, o sea, tenemos un call center, tenemos un IBR, tenemos un portal, tenemos, bueno, cómo vamos a recuperar la inversión que hacemos en esta plataforma de gestión de turnos, y poder medirla, poder saber si dentro de nosotros como líderes de proyecto interno estamos, digamos, nos van a evaluar, digamos, por ese proyecto que estamos implementando, bueno, cómo se recupera, en cuánto tiempo y cuáles son las variables que vamos a medir. Eso en general ayuda mucho en la presentación de los proyectos internos para lograr un éxito y que te puedan básicamente aprobar esa inversión. Y a veces parece como un redundante o parece bastante obvio, pero lo he visto incluso en montones de licitaciones donde ni siquiera se considera de qué forma se va a recuperar esa inversión. Bueno, hablé bastante rápido, pero quería dejar también un espacio para preguntas. La idea es que puedan, no sé, hacerle preguntas de lo que quieran. Si tienen casos donde no tienen sistemas, digamos, de turnos, o si tienen casos de problemas que han tenido con las implementaciones o demás. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la presentación. Te puedo decir Pepe, ¿no? Sí, me llamo Pedro, pero okay, ¿viste? En general me dicen José, pero... Te dije. No, era la discusión. ¿Cómo le vas a decir Pepe? No, sí, todo el mundo me dice Pepe. Así bueno, ahora voy a pasar el micrófono, pero yo te quería hacer dos preguntas muy cortitas. Como sabés, nosotros en el hospital tenemos aproximadamente 3 millones de consultas por año, todas agendadas, y tenemos mucha dificultad a la hora de configurar las agendas por las particularidades que tiene cada una o que le impone cada equipo médico.
que no quieren primera vez, que tienen que venir con una nota, con autorización, ¿cómo manejaron ustedes ese nivel de especificidad que a veces requiere, o manejaron una especie de Pareto, 80% y el 20% lo dejaron que se haga por el call center, o hicieron eso? Y después, dos preguntas en una, perdón. Hablando de ausentismo, mencionaste algo, pero si tenés idea más o menos las tasas globales de ausentismo que tenían y si con tu sistema las mejoraron considerablemente. Sí, en cuanto a lo que es el nivel de específico, digamos, si querés, de reglas de negocio que tiene cada especialidad, bueno, eso es algo que depende un poco de cada software, digamos, cuán personalizable es. En nuestro caso, como somos una empresa chica, nos beneficia, digamos, eso, porque tenemos un nivel de contacto con el cliente y de personalización bastante alto. Tenemos una implementación, tenemos un producto core, pero después una implementación específica para cada cliente. Lo cual nos deja la libertad de implementar la regla de negocio de cada uno de nuestros clientes. Y sí, tenés de configuraciones con vinculaciones con autorizaciones, procedimientos que solo se permiten ingresar si la autorización ya está dada y aprobada, no sé, agendas que si es la primera vez, la cita dura el doble que una cita estándar, o si son citas dobles o citas triples. Nosotros llevamos al nivel evolutivamente, con eso decía, de los pasos en la complejidad de la implementación. Empezás de lo más simple, que puede ser todas las agendas de un médico general, cita de lunes a viernes, de 8 a 9, cada 20 minutos, a una persona a la vez, y un sistema simple de citas, hasta, no sé, configuración de procedimientos múltiples, como una radiografía nuclear que lleva 5 días para una persona, con 20 pasos en el medio, y vos tenés que poder configurarlo en la plataforma, y después que cuando se agende simplemente como una cita común. Y todo eso automatizable por Bucala directamente. Claro, eso digamos, se parametriza dentro de la plataforma, todos los pasos de ese, por ejemplo, el procedimiento más simple que le contaba es eso, un médico común y corriente, una agenda simple. Y los procesos más complejos son esos procedimientos que, no sé, el paciente tiene que ir a tomarse un reactivo, tiene que tener una agenda de una persona que le aplique el reactivo, después tiene que esperar no menos de 20 minutos, pero sí antes de los 50 minutos, ir a hacerse una radiografía, después de eso y esperar 2 horas para que lo revise un médico, después esperar 2 días, volver a hacer todo el mismo procedimiento, después esperar un día y hacer otra cosa. Eso es una radiografía nuclear. Eso, para el que lo asigna, o sea, nosotros se lo simplificamos porque se configura en la plataforma y cuando lo asignás, ya sea por la web o porque es algo que nadie se asigna, digamos, de forma espontánea, sino que por ahí lo asignan en un centro médico específico, la persona busca radiografía nuclear, siguiente, confirma los datos y al paciente le llega toda la preparación que requiere y todos los pasos que va a tener dentro de esa radiografía. No tiene que estar sabiendo la persona que asigna la cita cuál es el proceso que se requiere. Entonces buscamos que dentro de la configuración de la herramienta de back office donde se configura, esté toda la complejidad de la regla de negocio y dentro de lo que es el frontend, que es la parte de asignación de citas, sea lo más transparente posible para los usuarios o las personas que asignan las citas. Con las pequeñas reglas de negocio que se requieren, no sé, mayores de edad, sexo o estas autorizaciones que contaba recién. ¿Y el tema del ausentismo? Y el ausentismo, bueno, esto que yo los datos que daba es el cliente más grande que tenemos nosotros, que es la obra social y prepaga, es las dos cosas en Colombia. Ellos tenían una tasa del 20% de ausentismo, o sea, sí, claro, en el estándar latinoamericano, digamos. Un poquito más, diría también. Bueno, en promedio, siempre los promedios son mentirosos. Nosotros andamos 28, 29 a veces, depende de la especialidad. Bueno, ellos también si lo desagregás por especialidad es distinto, ¿viste? En un promedio ellos tenían el 20%. Cuando abrieron los canales automáticos y las notificaciones de cancelación, en el primer año bajó el 18% y después implementamos una herramienta de optimización que lo que hace es que, o sea, mucha gente que no tiene cita llega o que incluso de un médico lo derivan digamos, de urgencia a un centro médico,
y esas agendas del ausentismo se optimizan y hoy están en una capacidad ociosa del 7%. Es muy bajo para lo que es la industria, pero sí fue un ejercicio donde nosotros, desde nuestro lado, visitamos mucho las sedes y las clínicas, y hacían, no sé, venía la gente, le dejaban un papelito, lo anotaban, lo ponían en una cajita, si había lugar, se lo daban a un médico por el costado y le decían, bueno, entonces no vino este paciente, atendelo. Bueno, nosotros sistematizamos todo eso en una lista de espera para tener estadística de cuál es el promedio de tiempo que espera la gente a un lugar sin una cita, a un centro médico sin una cita, para qué especialidades y demás. Y armamos una herramienta donde en el momento de, no sé, si las citas son a las 5, 5:20, 5:40, a las 5:04, que es 4 minutos es el máximo de tolerancia, la cita está disponible, si el paciente no está presente, entonces en ese momento se hace un clic en la cita y un clic en el primer paciente en la lista de espera, que se ordena por prioridad, embarazada, discapacitados, dependiendo del cliente, y se asigna la cita y se optimiza. Eso redujo drásticamente. Pero de vuelta, si sacamos esa herramienta, solo con las notificaciones no alcanza, digamos. Por más eficientes que sean y bien dirigidas que sean. Perfecto, excelente. Teníamos preguntas, sí. Hola, mi pregunta es con el respecto a las notificaciones. Vos decías que, o sea, yo no sé si no te entendí, pero todos los dispositivos, WhatsApp, mail, todo llevaban al producto, o el producto es el que informaba, depende de cómo quería el paciente, digamos. La multicanalidad lo que hace es que no importa por dónde vos estés consultando, si hay agendas disponibles para una cita, todas están fijándose siempre en un único lugar de disponibilidad. O sea, la agenda de un médico o, no sé, un tomógrafo está configurada en el motor de agendamiento. Y todos los canales consultan en el mismo momento la disponibilidad de esa agenda. Entonces, no importa por dónde ingrese el usuario, el canal que más le guste, si escribe por WhatsApp, si es un chatbot, si es desde la web, desde una app presencial o por teléfono en el IVR, siempre están consultando la misma agenda. Entonces eso permite que no se superpongan las agendas, ni haya problema digamos, de doble cita o sobreventa, digamos, de la oferta de citas. Y lo que tiene que ver con notificaciones depende de lo que se configure. Se pueden notificar de vuelta por WhatsApp, por mail, por mensaje de texto, por llamadas por un bot telefónicas. O sea, tenemos diferentes canales. Depende, como decían antes, cuán relevante sea, o sea, cuán valioso es el ausentismo o no, digamos, en ciertas especialidades para la empresa o para el prestador de salud, y cuán invasivo querés ser con el usuario. O sea, es un poco, sí, incluso con las reglas de negocio posteriores. Tenemos clientes que castigan, entre comillas, el ausentismo. Entonces, si sacaste una cita para una especialidad, no cancelaste y no viniste, bueno, por X tiempo no podés volver a sacar una cita con ese paciente, con la idea de educar un poco a que informen si no van a poder asistir. Y había por allá otra. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Tengo una consulta. ¿Cómo manejan los turnos, pero de duración variable? Ya sea por tratamientos de oncología, viste, en el hospital de día, o también en procedimientos quirúrgicos. No sé si tenés distintas formas de encararlo. Sí, en nuestra plataforma se pueden configurar para un mismo equipamiento, por ejemplo, o para un mismo procedimiento, como puede ser una sala de cirugías o un equipamiento, no sé, de diálisis o un equipamiento de imagen que puede tener distintos procedimientos con distintas duraciones. Se configuran todas las agendas. Cada agenda para cada procedimiento tiene una duración estándar, que después al momento de la asignación, dependiendo de los permisos de la persona que esté asignando, se pueden modificar. Pero después compiten entre sí por la disponibilidad. O sea, podés tener para un mismo equipamiento, si vos ves la agenda, una cita de 10 minutos, después una de 30 minutos, después una de 25, y va siempre la plataforma buscando el lugar más óptimo para poder asignar la cita y minimizar los tiempos muertos, los gaps que queden. ¿Armás agenda por procedimientos? Por procedimiento, por especialidad, por médico, dependiendo de lo que quieras vos. O sea,
O sea, puede ser un médico que atienda varias especialidades, Claro, por ejemplo, eso. también. Puede ser un médico que es médico general, pero además es cirujano. Entonces, en el mismo día, en distintos consultorios, o en el mismo consultorio, si querés, atiende diferentes especialidades. Bueno, también se pueden configurar los consultorios y demás. Pero le configuran las agendas a los médicos y esos lugares físicos de la persona compiten entre sí. Entonces, un médico cuando visualiza su agenda, dice, bueno, mi primer cita, mi primer turno, yo, no sé, trabajo de 8 a 14. Bueno, la de las 8 a 8 y 20 es de medicina general, pero la de las 8 y 20 a 8 y 40 es de cirugía, y es Juana Rodríguez, te dice toda la información del paciente y demás. Incluso se pueden mandar mensajes entre el médico y el paciente, o sea, tiene mucha flexibilidad la plataforma en ese sentido, pero sí podés configurarle diferentes agendas de diferentes especialidades a un mismo recurso, ya sea el recurso médico o recurso de un equipamiento, digamos, para un procedimiento, o incluso puede ser, no sé, un curso de preparto, por ejemplo. Hablamos siempre de citas o de turnos para cosas que se atienden de a uno. Un equipamiento que atiende de a una persona, o un médico que atiende de a una persona. Pero también se pueden configurar, no sé, que a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media, hay un curso de preparto donde pueden venir 20 personas. Entonces se configura la agenda, capacidad 20 personas, el mismo horario, se agendan las 20 y están disponibles ahí. Hola. Mi pregunta es, si las notificaciones de cancelación tienen, ¿cuánto tiempo de antelación tienen para poder cancelar el paciente? Eso se configura, digamos. Hasta con qué anticipación se puede cancelar una cita. Muchas veces, si se requiere una preparación para un procedimiento, por ejemplo, de, no sé, mínimo 24 horas, si me la cancelás después de 24 horas, no me sirve para nada. Entonces, porque no se lo puedo asignar a otra persona porque no llega a prepararse para ese procedimiento. Entonces, se configura por procedimiento o por especialidad la anticipación requerida para la cancelación. Tanto para la notificación de recordatorio de la cita, como de la cancelación incluso. Muchas gracias. Nada. Sí, yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacen en el caso de odontología, en donde, digamos, de acuerdo a la complejidad que ve el odontólogo en la consulta, digamos, o sea, el tiempo, o sea, sacar una muela de acuerdo a cómo es la radiografía, tarda en diferentes tiempos? Si es solo turno por primera vez o cómo lo hacen. Y la segunda es, ¿cómo ustedes calculan la tasa de retorno de inversión, dado que muchas veces hay muchas cosas que son incertidumbres? Por ejemplo. Por ejemplo, digamos, vos podés tener, de acuerdo a, o sea, tenés al procedimiento o a la prepaga, tenés que considerar cuánto tiempo te tardan en pagar cada una, cuál es el trabajo financiero, digamos, de eso que tardan en pagarte, tenés el quebranto, un montón de cosas que, bueno, que te influyen en cuál es la tasa de retorno de la inversión. Bien, en cuanto a lo que es los imprevistos, si querés, en caso de odontología, nosotros tenemos la posibilidad o de que, dependiendo de la especialidad o el tipo de procedimiento que se vaya a hacer, se asigne citas citas múltiples, una cita de dura 20 minutos o múltiples citas seguidas, pero no, digamos, más que modificarla en el momento, digamos, si el odontólogo ve y dice, no, esto no me va a llevar 20 minutos, me va a llevar 40, si ya está atendiendo al paciente, no tenemos mucho más para hacer. Podríamos, si tiene espacio, mover todas las citas 20 minutos, notificar de forma automática a todas las personas que se le modificó su cita, pero en general no sucede. O sea, en general el médico atiende y se demora con la siguiente cita, digamos. Y en lo que tiene que ver con el retorno de la inversión, nosotros lo medimos o sea, cuando hacemos el ejercicio económico con los pacientes, con los clientes, tratamos de medirlo en dónde van a ahorrar, digamos, en el uso de sus recursos. Si la prepaga tarda en pagarle o no, es un acuerdo que tenga nuestro cliente, con esa prepaga. En general, nuestros clientes tienen infraestructura propia, entonces, para la prestación de servicio. Entonces, buscamos que tanto en el ahorro de los tiempos de llamada, porque tienen contratado un call center, o porque crecen sin tener que contratar más gente, o por la integración
en la web y demás, donde, no sé, pasan de tener una demanda de parte de la gente que está en las clínicas para asignar citas del 100% a tener una demanda del 60%, entonces la gente se libera y puede hacer otras funciones, no tanto porque echan gente o dejan de contratar, sino porque la utilizan para lo que debería ser, pero buscamos medir, digamos, en esas tasas y un poco empujarlos a ellos en los escenarios. Bueno, el optimista sería que tus usuarios adopten, no sé, la asignación de citas web en los primeros 3 años de 0 a un 15%. Bueno, si sucede esto, tu retorno va a ser de este tanto, en un escenario optimista o pesimista. En general, hay variables que nosotros no podemos controlar. Si ellos comunican mal a sus usuarios de cómo se asignan en la web, o sea, la implementación puede estar muy buena, pero si no te aviso que lo tengo, no vamos a adoptarlo tan rápido. Entonces nosotros buscamos hacer esos escenarios y que ellos se estimulen, digamos, a tener un mejor vínculo con sus pacientes y bueno, así lograr el retorno esperado. Generalmente, dentro de los escenarios buscamos hacer algo no tan optimista, un poco adrede para que los jefes de las personas que deciden, digamos, vean que el escenario es mejor. Siempre en general se acelera la adopción de los canales, porque la gente está cansada de llamar por teléfono, la gente está cansada de que no le avisen que se cancela una cita, entonces la adopción de canales automáticos es altísima. Pero bueno, o sea, son decisiones que a veces también son difíciles de tomar o bueno, que tienen que convencer a ciertos directivos de hacerlo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mira, te quiero preguntar por el cambio de estado de la cita del paciente. Si requiere que alguien lo haga manualmente o si han desarrollado integraciones con registro clínico electrónico de tal manera que cuando el profesional registra que atendió al paciente, automáticamente en la agenda cambia de estado del paciente de cita confirmada a atendido. Sí, tenemos de 2 tipos de casos, 3 tipos de casos de marcación, de cambio de la marcación. El primero es manual, o sea, donde llega el paciente, hay una secretaria o una persona, digamos, de front en un desk y cambia el estado a un manual. Después hay un proceso como intermedio, que es un proceso de admisión, que se llama, en general, donde se revisa la documentación que tiene que traer, por ahí un volante de copago o algo así, y entonces en ese momento, generalmente son los sistemas de facturación, o en los sistemas que están integrados también en GIS, con la historia clínica, nosotros tenemos integraciones con eso, y entonces cuando le marcan la admisión, marcamos como confirmada la cita, y después lo mismo, si los médicos no utilizan la agenda que tenemos propiamente para ellos diseñada de nuestro sistema y utilizan por ahí la agenda del GIS, donde nosotros por debajo le enviamos las citas para que el GIS lo tenga, hacemos la integración para que cuando abren la historia clínica, marque la cita como asistida. Incluso tenemos como estados intermedios donde podemos medir todos los tiempos del paciente dentro de un establecimiento. O sea, cuando se hace la admisión, se marca que el paciente ingresó y está en sala, o sea, estados intermedios de la cita. Cuando comienza la historia, el médico marca que abrió la historia clínica, bueno, podemos ya medir cuánto tiempo esperó, si fue atendido en horario, no fue atendido en horario. Después la duración neta cuando cierra la historia clínica también modificamos el estado, y tenemos la duración neta de la consulta, y después el tiempo total de permanencia del paciente en el establecimiento. Todas esas estadísticas también sirven mucho para, bueno, optimizar los lugares, saber las sillas que necesitamos disponibles y saber si podemos mejorar algún proceso, digamos, interno de la organización. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien, se animaron. Buenísimo. Sí, sí. Muy bien. Hola, quería consultarte cómo hacen con las reservas web respecto de las restricciones que puede tener algún procedimiento. Si es claustrofóbico el paciente, si tiene algún dispositivo metálico, o necesita 3 días de preparación y justo encontró un turno que lo puede reservar para el día siguiente. Bien. En los procedimientos en general se parametriza, como contaba antes, con cuánta anticipación se puede obtener o no obtener una cita. Primero, las agendas se pueden marcar como públicas o no públicas, ya sea públicas para que, digamos, en todos los canales se puedan asignar citas, o solo se puedan asignar, por ejemplo, a través de la web.
o solo se puedan asignar directamente en un establecimiento médico, porque se requiere una explicación, digamos, al momento de la asignación, como decías vos. Pero esa regla de negocio de, por ejemplo, 3 días antes, se configura directamente en la plataforma, con qué anticipación se requiere para tomar una cita. Por eso también está tanto para la asignación, como decía antes, como para la cancelación. Si vos me querés cancelar una cita que va a quedar un espacio hueco y necesito 3 días de preparación, con un día de anticipación no me sirve ya que me la marques como cancelada, porque no la voy a poder de todos modos utilizar. Entonces, ese parámetro se configura directamente en la plataforma. Hay una opción en cada especialidad o en cada procedimiento para hacerlo, tanto por sede como a nivel global, digamos. Así que se marca directamente ahí. Y la preparación, o sea, el texto de qué necesito, digamos, tomar o qué necesito hacer y demás, también se configura por sede, por procedimiento o por especialidad. Entonces eso le llega no solo al momento de la asignación, te lo muestra en pantalla, sino también te llega por mail con la confirmación que te envía de la cita que se asignó y te la envían también en el recordatorio de la cita. Entonces, la idea es que toda esa información quede del lado del usuario para que pueda hacer uso. ¿Vamos? ¿Una otra pregunta o lo dejamos descansar a Pepe? Listo. Bueno, muchas gracias, en serio. Gracias. Gracias por venir. Y bueno, con esto cerramos este panel. Aprovecho para responder en micrófono una pregunta que me hicieron. Todas las charlas están todas siendo grabadas y van a estar disponibles en un tiempo prudencial, o sea, se graba toda la sesión, después esto hay que recortarlo, van a estar subidas a la página de las jornadas para consulta posterior. De hecho, también se pueden revisar las de jornadas de años anteriores hoy, por ejemplo. Nada, nos vemos mañana. Sí. No, es para cualquiera. Tenés que estar registrado en nuestra página de la misma forma que te registraste en las jornadas. Sí.